cómo cuidar ese patrimonio que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo cuando se nos presentan ciertos casos de salud. Luego tú puedes tener una demanda laboral que te puede destruir todo ese proyecto que tú tienes en mente, que estás empezando con él. Hola, soy Rosa Sandoval Polanco y te doy la bienvenida a nuestro espacio podcast, un espacio para crear conciencia financiera desde el ser, el hacer y el tener, porque la abundancia es integral y comienza por ti. Y precisamente vamos a hablar de cómo cuidar ese patrimonio que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo cuando se nos presentan ciertos casos de salud, de una enfermedad improvista que no deseamos que nos ocurra. Por eso me dejo acompañar hoy de Mirza Osuna, nuestra CEO de MOM Consultores de Seguros. Y ella está aquí para aclararnos, señores, todas las dudas que nosotros tengamos en cuanto a lo que son los seguros de salud. Bienvenida, Mirza. Hola, Rosa, un placer. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio y por poder hablarle a tu audiencia. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Y como te comentaba al momento de contactarte, me llamó mucho la atención cómo una persona tuvo que pagar mucho dinero por desconocimiento de que tenía a su madre en la seguridad social. Pero este es un caso, pero hay otros casos que ni siquiera tienen a nadie porque no saben ni siquiera qué es la seguridad social. Y yo quiero que tú nos des luz en ese sentido. Sí, mira, la seguridad social es un ente que se crea para favorecer a los ciudadanos de un país. En este caso, gracias a Dios, desde el 2001 tenemos nuestra ley de seguridad social, la ley 8701, que si bien es cierto puede tener mejoras como todo en la vida, pues ha cambiado la dinámica del sistema de salud de la República Dominicana. Porque antes de ella, pues tú no veías a las personas teniendo acceso a centros privados como lo ves hoy en día. Entonces, el volumen y el acceso a los servicios de salud se ha democratizado gracias a que hoy contamos con una seguridad social. Que como dije, si bien es cierto se puede mejorar, pero es lo que tenemos. Y aparte de eso, es que también hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, ¿qué buscan los estados? Proteger a sus ciudadanos de diferentes riesgos. Entre ellos, riesgos de salud, que por eso está el Plan Básico de Salud, pensión, discapacidad y sobrevivencia, que por eso tenemos el tema de la cobertura de pensiones, y también riesgos laborales. Son como que tres pilares generales que busca la seguridad social proteger a la gente. Riesgos laborales por aquellos empleados, si le ocurre algún evento que vaya en detrimento de su salud mientras estén en su jornada de trabajo, que eso es importantísimo también. La seguridad social tiene otros beneficios adicionales, pero como los tres pilares que se centra proteger son esos tres. Qué interesante y qué bueno comunicarlo. Señores, investiguen, porque todos por ley, como nos acaba de confirmar Mirza, tenemos la seguridad social, sobre todo aquellos que elaboran. En ese sentido, Mirza, ¿quiénes yo puedo entrar como colaboradora de una empresa en la seguridad social? Si tiene un costo, si no tiene costo, explícame un poquito eso. Mira, esa pregunta es buenísima porque no es que yo puedo entrar como colaborador, es que debo y tengo porque la ley me lo exige. De hecho, es una recomendación a aquellas personas que desean emprender, que están empezando a constituirse y hacer un proyecto. Deben saber que esos colaboradores que tú contratas tienen que ingresarlo obligatoriamente en la seguridad social. Usted está constituido de manera formal y debe ingresar a esos empleados porque luego tú puedes tener una demanda laboral que te puede destruir todo ese proyecto que tú tienes en mente, que estás empezando con ese buen pie y por desconocimiento o decir, yo hago eso después cuando ya yo tenga 6 meses, 10 meses, si le pasó algo a ese empleado, y hemos visto casos, por ejemplo, empresas que tienen tiempo, porque aquí se da de todo en República Dominicana, y esa persona o no ingresó al empleado en la seguridad social o se le olvidó pagar la TCS, que pasa frecuentemente más de lo que pensamos, y tú tienes una persona embarazada, de repente el parto se adelantó y la TCS no estaba paga, entonces tú como empleador vas a tener que asumir el costo de ese parto. Y ese es en el mejor de los casos, porque eso es algo que viene y que ya lo sabemos, pero un accidente laboral, por ejemplo. Entonces, mi recomendación a todo aquel que tenga una empresa es que no juegue con eso.
que esos beneficios que le da a los empleados la seguridad social es una conquista que como país logramos y que tenemos que tener todo eso como al día. Me gusta eso que dices, porque afecta a la empresa no solamente por la demanda, Claro. o la multa que puede tener por no tener tus colaboradores incluidos, sino ese caso que dijiste, que es el peor, yo diría. Porque que a un colaborador tuyo le pase algo y que tú no le puedas hacer frente. No, Si y por un incumplimiento tuyo, además. por un incumplimiento tuyo, si tienes los recursos, bien, le haces frente porque es tu responsabilidad, porque quien incumpliste fuiste tú. Claro, Pero si tú no tienes los recursos, claro. entonces Y- igual tu empresa se ve afectada porque tú tienes que hacerle frente a esa situación laboral. Entonces lo mejor es incluir a todos tus colaboradores. ¿A partir de qué cantidad de colaboradores un emprendedor, sobre todo, debe de incluir a sus empleados? A ver, la TCS te permite incluir a partir de 2 empleados, pero uno de esos empleados puede ser tú, porque vámonos a la práctica, a la realidad. Una persona empieza un proyecto y quizá contrata un asistente, a una persona que le colabore a desarrollar eso, porque no tiene los recursos para tener una empleomanía grande. Entonces, tú te registras como empleado y el empleado ya son 2. Entonces, ahí venía con la otra parte. La seguridad social tiene varios regímenes: el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado. El subsidiado son aquellas personas que no están cotizando, que no laboran, que no tienen acceso a un empleo formal, por ende no pueden estar en la TCS. ¿Cierto? Entonces, subsidiado porque se subsidia. Esos son los que escuchamos que están en SENASA subsidiado, por ejemplo, para ponerlo en términos llanos. El contributivo, como su nombre lo dice, contribuye. Somos todos los que contribuimos de una forma u otra a través de un empleador que paga la TCS, ¿cierto? Ok. Y el contributivo subsidiado es la otra parte que la ley no ha podido implementar porque no ha buscado la forma. Aquí no se ha logrado que se implemente esa parte. Pero ¿quiénes aplican para ese régimen de la seguridad social? El régimen de contributivo subsidiado aplican esos empleados independientes, cuentapropistas, que no están en una nómina porque trabajan de manera libre. Y por ajustes generalmente. Entonces, si ya usted tiene a alguien que le está colaborando, ingrésese usted y esa persona como empleado y usted mismo se protege, porque si tiene un accidente laboral tendría cobertura. Los gastos médicos a través del Plan Básico de Salud tendría cobertura. Y también acumula fondos para su pensión. Y también, exacto, en caso de fallecimiento, o sea, que cubriría también ese patrimonio a la familia que queda en caso del cabeza faltar. Sí, porque la parte de pensiones, que la gente lo conoce popularmente como AFP, pero AFP son las administradoras de riesgos de pensiones, de fondos de pensiones, perdón. Lo que busca esta parte de la seguridad social es proteger la vejez para que te entre una pensión a partir de X edad de tu retiro, ¿verdad? Discapacidad, porque también hay una pensión por discapacidad, lo contempla la seguridad social, y sobrevivencia, que es a ese seguro de vida que tú te refieres. Exacto. Por si esa persona que estaba trabajando fallece y deja dependientes, o sea, personas que financieramente dependen de él. Excelente. Entonces, en ese sentido, yo donde laboro, me tienen en la seguridad social y yo ahí entro a mi familia. Yo pago adicional por ellos. ¿Por quiénes yo pagaría? ¿Por quiénes no? Cuéntame un poquito. Bueno, aquí hablamos de lo que es el núcleo familiar que contempla la seguridad social. Entonces, ¿a quiénes tú puedes ingresar como tus dependientes? Tú puedes ingresar como tu dependiente a tu cónyuge o pareja de hecho o de facto, que no es más que la unión libre que conocemos popularmente hablando, y tus hijos hasta los 18 años y hasta los 21, siempre y cuando sean estudiantes. Ok. Y si es un hijo discapacitado, no importa la edad. Entonces puede estar como dependiente tuyo, sin ningún costo adicional. Esto es importante aclararlo, recalcarlo, sí. Exactamente. Entonces, a ti todos los meses te hacen un descuento, que es el descuento de ley, para decir así, donde se cubre esa parte del Plan Básico de Salud, y esos son los dependientes que tú puedes tener. Ahora bien, un hijo mayor de 21 años se puede ingresar como dependiente adicional si no está laborando, claro está, porque si está laborando, ese empleador tiene que obligatoriamente incluir a ese hijo en su nómina. Y también puedes incluir, y esta parte es muy importante, a tus padres y a tus suegros. Porque se da el caso de personas que, por ejemplo, una pareja de esposos, la señora está trabajando y el señor tiene sus padres, pero él no está en una nómina.
Entonces, sus padres son los suegros de esa señora, pero ella está en nómina. Ella puede incluir a sus suegros como dependiente adicional. Es una información muy importante, porque hay personas que no lo saben. Entonces, ¿qué pasa con esos dependientes que se consideran adicional? Se cobra una cápita adicional, en palabras llanas, se hace un pago adicional. ¿A través de quién se hace ese pago? Usted hace el proceso de unificar el núcleo o incluir a ese dependiente adicional, luego va donde su empleador a recursos humanos y le dice, mira, por favor, ya yo unifiqué mi núcleo, ahora necesito que me lo agregues en la TCS y que me descuentes de nómina por esa persona. Y le van a descontar 1,715 aproximadamente pesos mensuales por ese dependiente adicional. Y qué importante y valiosa esa información que nos da. Por 1,700 pesos tenemos la oportunidad de asegurar a nuestros suegros que a la larga cualquier padecimiento, acontecimiento de salud que le ocurra a ellos va a afectar el patrimonio de la familia. Las finanzas de ese hogar. Las finanzas del hogar totalmente. Eso es así. Se ven perjudicadas. Entonces, qué interesante es que yo puedo incluir a mis suegros dentro de mi núcleo familiar, recibo ese descuento y esta persona va a estar protegida. Otra pregunta, ¿el capital es 2 millones para enfermedades catastróficas, sobre todo, o para todo, o cómo comienza la protección en la seguridad social? Mira, hablando de las enfermedades catastróficas, que es lo que más a las personas como que les preocupa si me pasa algo así, en la seguridad social se contempla un límite de 1 millón. Ahora bien, 1 millón. 1 millón. Okay. Pero para cáncer y medicamentos de tratamientos coadyuvantes del cáncer, en esta gestión se hizo una actualización de ese beneficio hasta 2,090,000 pesos para medicamentos de tratamiento de cáncer. Qué interesante, porque el cáncer, señores... Sí, y para trasplante renal de 3,5 millones. O sea que la verdad que se está trabajando en la modificación de la ley, pero eso y no tener nada, tú sabes, es mejor estar protegido. Claro. Ahora, yo sí te puedo decir, perdóname, siguiendo esa misma línea del tema de la gradualidad. Cuando usted entra por primera vez a cotizar a la Seguridad Social, que empiezan a aportar por ti, tú no tienes ese millón de inmediatamente. Okay. Va entrando gradual y mes a mes que tú vas aportando, pues entonces el monto va llegando y se va acercando a esa cobertura del 1,000,000 de pesos. Perfecto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque una gente que ingresó hoy por primera vez a nómina, a cotizar, no tiene el 1,000,000 de pesos inmediatamente, le da a una enfermedad de alto costo y no puede contar con que tiene 1,000,000 de pesos de cobertura. Okay, entonces esa parte es bueno siempre aclararla. Luego ya que cumple el año, ya sí, está cumplido el plazo. Ya ahí cumple el plazo. Y también otra cosa que no tiene que ver con cobertura, que ese mismo plazo del año, a los 12 meses, tú puedes elegir en qué ARS tú quieres estar. Y también es relevante porque tú como ciudadano, o sea, la ley tiene un principio de libre elección y te permite elegir en la ARS en la que tú quieres estar. Y eso está muy bien porque primero eso va con la libre competencia, pero segundo, de aquella donde tú sientas que te dan un mejor servicio, que inclusive por un tema de atraer pudieran tener beneficios adicionales o lo que fuese, y que tú tengas la libertad de decidir dónde estar es muy importante. ¿Es necesario tener mi seguro privado y la seguridad social con la misma ARS o puede ser indistinto? Mira, esa yo te la voy a responder, pero quiero ampliar un poquito ahí. De que ese era otro punto del cual quería hablar y esbozar. ¿La seguridad social es suficiente? Por sí sola no, porque lo que tú tienes es un plan básico de salud que se rige por un catálogo y solamente te va a cubrir específicamente los medicamentos que estén ahí o los procedimientos que estén descritos en ese catálogo, ¿cierto? Okay. Entonces, por eso mi recomendación siempre va a ser que agreguemos un plan adicional. Respondiendo a tu pregunta de que si debe estar en la misma ARS, esto también es una estrategia financiera. Debes, y es la recomendación, tener el plan básico de salud en la misma ARS donde tú contrataste ese plan privado. ¿Por qué? Porque te dan un descuento por tener el plan básico ahí, en ese producto privado, que si tú pagas 3,000 pesos mensual y te dan un descuento de 600 pesos, bueno, pues te está ahorrando y se te están sumando los beneficios porque tienes el beneficio del plan básico y el beneficio de ese plan privado se suman y en un solo carnet tiene ambas coberturas. Entonces, eso es súper importante. Y la ventaja es que tiene la suma asegurada privada y la suma asegurada de la seguridad social. Señores, que ahí es lo más
necesario tenerlo, porque pagar el valor que pagamos por seguro, a veces no lo encontramos muy costoso. 1,700 pesos por mi suegro, por cada uno, eso es mucho dinero. Sí, pero qué interesante es que si ocurre algo, usted tenga 1 millón, 2 millones o hasta 3 millones para poder cubrir cualquier enfermedad que se presente. Y otra cosa es que la seguridad social es solidaria, porque cuando hablábamos del núcleo familiar, hablábamos de esas personas integrantes de la familia por la cual tú tienes que pagar un capital adicional. Pero te voy a poner un escenario que siempre que explico este tema lo traigo. Una familia corta, pequeña, un hombre, una mujer y un solo hijo, el que trabaja es a la persona que se le descuenta. Si el esposo no trabaja y trabaja la esposa o viceversa, se le descuenta a esa persona y está cubierto el esposo y el niño. Exactamente. Pero si es una familia que tiene 5 hijos, igual por ese solo descuento están cubiertos todos. Entonces, si trabajan los dos, se le descuentan a los dos porque por ley esos empleadores tienen que cumplir con la ley. Pero, ¿por qué existe eso del núcleo familiar? Porque si una de esas dos personas deja de trabajar, el núcleo sigue activo porque hay uno que está aportando. Y la importancia es esa solidaridad que debemos de tener todos. En ese caso, en el caso mío de mi esposo, que los dos trabajamos, los dos aportamos, pero ayudamos a que el sistema se mantenga. Entonces, cuando tú me decías de los empleados de esa empresa, que cómo es el tema de los pagos y de la distribución, y básicamente, a grosso modo, el empleador carga aproximadamente con un 70% del costo y el empleado aproximadamente con un 30%. Eso es importante que se sepa porque, por ejemplo, de todos esos riesgos que yo te dije que la seguridad social pues cubre, por ejemplo, riesgos laborales, lo paga 100% el empleador. En la parte de pensiones, el 70% la paga el empleador y el 30%, el 90% el empleador, perdón, y el 10% el empleado. O sea, que quien más aporta a tu pensión es ese empleador. Entonces, así hay una distribución que va a ser porcentual al salario que tú tengas registrado. Y qué bueno que digas eso, porque muchas veces algunos colaboradores no quieren. Cuando son trabajos muy informales, porque pasa eso. No me entra en la seguridad social. Primero, es un requisito por ley. Segundo, a ti como colaborador te conviene, eres el más beneficiado. Y en tercer lugar, ya te das cuenta que pagas una mínima parte y estás protegiéndote a ti y a todo tu núcleo familiar. Qué interesante, señores, este tema. De verdad que el tiempo se nos agotó, Mirza. Qué pena. Este tema es bastante amplio, pero yo resumiendo cortitito aquí, quiero decir algo que nos pasó como sociedad. En la pandemia, muchas personas, el gobierno de turno decidió hacer fase y ayudar a empresas con el pago de los salarios. Esa es la importancia de estar formalizado. A ti que estás empezando y que tú eres un emprendedor, ingrésate en la seguridad social con ese colaborador, porque todo el que no estaba, el gobierno no encontró la forma cómo ayudarlo con ese fase. Claro. Y los primeros 25 mil millones de pesos que utilizó el gobierno en ese momento para destinar esos fondos, lo sacó de un monto acumulado, de un fondo acumulado que había en riesgos laborales y que no se utilizaba porque todavía hay mucho desconocimiento, aún la ley tenga tanto tiempo. Todavía hay personas que tienen un accidente laboral o una enfermedad laboral y no saben cómo hacer el proceso para reclamarlo. Bueno, pero ya eso en esta comunidad de nuestro espacio podcast no va a pasar, porque todos se van a comunicar con Mirza Osuna. Mirza, dinos tus redes para que te llamen, señores. No podemos quedarnos sin estar protegidos, porque ya tenemos a Mirza que nos va a asesorar siempre. Dime tus redes para que todos lo sepan. Pueden seguirnos en mom.asesores, que ahí damos bastante información, no solamente sobre seguridad social, sino sobre todos los seguros y todos los ramos y riesgos. Muchísimas gracias, Mirza, por esta información tan valiosa. Y a ti te invito a que compartas esta información si fue de tu interés, te suscribas y nos sigas. Recuerda que este es nuestro espacio de podcast donde creamos conciencia financiera desde el ser, el hacer y el tener, porque la abundancia es integral y comienza por ti.